Mientras que la inflamación crónica, la célula, que es la que tiene aquí la mayor respuesta inflamatoria, va a ser la presencia de los monocitos y los macrófagos. Esto ahorita vamos a ver estas características. Ok, aquí está. Estas manifestaciones ya son muy conocidas, me imagino, por las infecciones. Tenemos ciertos signos cardinales que nos hacen sospechar que se trata de una infección, como es el calor, el eritema, la tumefacción, el dolor y después la pérdida de la función. Sin embargo, la inflamación va a estar normalmente controlada y lo usual es que sea autolimitada. Para que nosotros conozcamos los pasos que se llevan para que se inicie una respuesta inflamatoria, los podemos recordar de esta manera, como las 5R. Primero es reconocer cuál es el agente lesivo. Hay ciertas células que tienen la capacidad de reconocimiento. Después de que ya se reconoció ese agente, se reclutan leucocitos. Posteriormente se retira el agente infeccioso una vez de que ya se dio la respuesta inflamatoria aguda. Se regula esta respuesta para que no se salga de control, porque recuerden que cuando los procesos inflamatorios se prolongan o son crónicos, entonces también podemos estar hablando ya de identidades patológicas. Y una vez de que ya se dieron estos 4 puntos, pues se da la reparación o la resolución. En el caso de la inflamación aguda vamos a tener 2 puntos muy importantes para que se inicie: los cambios vasculares y lo que pasa con las células. Primero vamos a hablar de los cambios vasculares. Como les mencionaba, reconoce el organismo que hay un agente lesivo. Entonces, lo primero que va a haber son estos cambios en la vasculatura a nivel capilar, aumento de flujo de sangre. Y por lo tanto, va a haber tanto dilatación arteriolar como dilatación venular. Esto con el fin de que las células inflamatorias que se encuentran circulando en las vías sanguíneas puedan dilatarse los espacios que se encuentran a través de las venas, de las arterias, y por esos espacios pueda salir las células de inflamación para llegar hacia el sitio donde se encuentra el proceso inflamatorio. Y además de que hubo salida de estas células inflamatorias, también va a haber una extravasación de proteínas plasmáticas, dando lugar a la presencia de edema. ¿Cuáles son los estímulos para que se dé la inflamación aguda? Pues son la presencia de infecciones, que sería como lo más conocido. Sin embargo, los traumatismos, la necrosis tisular, la presencia de cuerpos extraños y ciertas reacciones inmunológicas también pueden llevar a que se presente o que se inicie la respuesta inflamatoria. Ok, dijimos que para que se inicie una función de inflamación, una respuesta inflamatoria, es necesario que haya un reconocimiento del antígeno, del agente que está causando la lesión. Pero ¿cómo es que se da este reconocimiento de las células inflamatorias hacia los microorganismos? Bueno, pues existen ciertas células que son especializadas para que precisamente en reconocer a los antígenos, en reconocer a estos organismos que no deberían encontrarse ahí e iniciar el proceso inflamatorio. Entonces, estas células que les menciono, van a recibir el nombre de células presentadoras de antígenos. Y todas estas pueden tener las funciones de fagocitar y son como las células dendríticas y otras células epiteliales que tienen la capacidad de reconocer estos antígenos en su superficie. Además, van a tener también estos receptores de reconocimiento de patrones moleculares que vamos a comentar en estas diapositivas. Bueno, las células que son capaces de reconocer antígenos van a tener dos tipos de receptores principales. Uno de ellos es el receptor de tipo TOL. Los receptores de tipo TOL van a tener 9 subclasificaciones, que son las más conocidas. Estos receptores se encuentran ya sea en la membrana o pueden tener una localización intracelular, como lo vemos en la imagen de la derecha. Los receptores de tipo TOL, dependiendo de cuál sea el subtipo que se presenta, entonces es la capacidad que tiene de reconocer a ciertos antígenos. Si se fijan, ahí les pongo una tablita que no es necesario que se la aprendan, pero la pongo de manera esquemática para que recuerden ustedes que todos estos subtipos van a tener ciertas funciones para reconocer ya sea la presencia de virus, de bacterias o de hongos. Y dependiendo de qué tipo de receptor se encuentra en su superficie, pues va a ser la capacidad de reconocimiento de las células. Otro tipo de receptores que
tiene más o menos la misma función, son aquellos receptores de tipo inflamasoma. Los inflamasomas es más, su respuesta va más dirigida para reconocer las células necróticas. Entonces, estas tienen la capacidad de reconocer algunas caspasas, que es lo que mencionábamos en las clases anteriores, que se presentan en aquellas células que mueren por apoptosis. Entonces, si tienen la capacidad de reconocer estas caspasas, es más frecuente que su acción esté dirigida hacia el tejido necrótico. Ok. ¿Qué otros cambios vamos a encontrar? Los cambios vasculares. Ya dijimos que cambia el calibre, el flujo vascular se ve alterado porque disminuye para permitir la salida de las células inflamatorias y también hay un aumento de la permeabilidad vascular para que se lleve a cabo este mismo proceso. Bueno, estos cambios vasculares, su fin, su función, la finalidad de esto es que se recluten los leucocitos o las células de la inflamación hacia el sitio donde se encuentra la lesión e iniciar el proceso inflamatorio. Vamos a tener 4 pasos que se llevan a cabo dentro del endotelio vascular para que se inicie este mecanismo. Primero, se conoce como marginación o rodamiento de los leucocitos a lo largo de la pared vascular. Una vez que ya están cerca al endotelio, se adhieren al endotelio, después migran entre las células endoteliales y por último van a tener un estímulo quimiotáctico que los hace que se dirijan hacia el sitio de la lesión. Y esto lo vemos mejor de esta manera, en esta imagen. Hay ciertas glicoproteínas y hay ciertas proteínas que se encuentran que tienen una función muy especial para que se dé tanto la adhesión hacia el endotelio como el proceso de transmigración a través del endotelio. No es la finalidad de esta clase el mencionar todos estos receptores, pero sí que vean la imagen como en la parte de la izquierda, la primera celulita que corresponde a un neutrófilo, presenta estos receptores en su superficie y una vez que disminuye el flujo vascular y que aumenta la dilatación de los capilares, entonces estas células van a marginarse hacia la periferia, como lo vemos en la segunda celulita que se ve ahí, y empieza a rodar precisamente por la presencia de estas selectinas sobre su superficie, que están tanto en la superficie del neutrófilo como en la superficie del endotelio vascular. Comienzan a rodar sobre el endotelio y una vez que se adhieren firmemente gracias a integrinas que causan una adhesión firme o un estado de alta afinidad, entonces ya tienen la capacidad de pasar a través del endotelio. Y gracias a las quimiosinas que liberan los macrófagos, entonces estos neutrófilos tienen la capacidad de reconocer hacia dónde tienen que dirigirse en el sitio de lesión e iniciar el proceso de inflamación aguda. Esto es más o menos lo que pasa a nivel del endotelio vascular, sin meternos tanto a los detalles de los receptores sobre las células y de las proteínas que interactúan en esto, pero esto es más o menos lo que ocurre aquí. Lo vemos en esta imagen. Como les mencionaba, hay ciertas selectinas que se localizan en el endotelio y un leucocito de tipo neutrófilo polimorfo nuclear pasa sobre estas células, se adhiere a las selectinas de la pared y comienza el proceso de rodamiento, que es este que se está viendo ahorita. Va rodando la célula a través del endotelio hasta que llega un momento en que las integrinas de alta afinidad hacen que se adhiera de manera pues muy fuerte y que ya no continúe este proceso de rodamiento. Y una vez que ya se dio esta adherencia íntegra o esta adherencia más firme, ya tiene la célula la capacidad de atravesar el endotelio vascular. Okay. Lo que les comentaba de estas células que tienen el proceso de rodamiento y marginación y todo esto que les mencionaba, las que van a tener todo este proceso van a ser los neutrófilos. Los neutrófilos son las células prototipo o las células que se van a ver en una inflamación aguda. Entonces, si a ustedes les llegan a preguntar en algún momento cuál es la célula de la inflamación aguda, pues la célula que cumple esta función va a ser el neutrófilo. El neutrófilo va a ser el infiltrado inflamatorio que se va a observar
durante las primeras 6 a 24 horas. Entonces, en ese proceso de inflamación aguda vamos a encontrar precisamente los neutrófilos, pero posteriormente van a ser sustituidos por monocitos o por macrófagos a partir de las 24 a 48 horas. Es decir, el neutrófilo va a actuar como la célula de la inflamación principal y su función va a ser atraer más células de la inflamación, pero principalmente macrófagos. Lo vemos más o menos en esta tablita a manera de esquema, donde lo primero que pasa pues es el edema por la salida de proteínas que se encuentran a nivel del endotelio vascular y después va a llegar la presencia de neutrófilos para posteriormente ser sustituidos por los macrófagos o monocitos o también las células de tipo linfocitos en una inflamación crónica. Bueno, dijimos que ya pasaron todas las células a través del endotelio, han sido atraídas a través de estímulos quimiotácticos hacia el sitio de la lesión. ¿Y qué pasa después? Van a llegar, ya están en el sitio de la lesión, ¿y qué pasa? Se da la activación leucocítica. Esta activación leucocítica, su principal función va a ser que se presente una fagocitosis. Lo que se trata aquí es eliminar ya sea los organismos, los microorganismos o las células muertas que se encuentran en ese sitio que está dando lugar a una reacción de tipo inflamatoria, y por lo que se quiere es eliminar esas células, esos estímulos lesivos. Una de sus principales funciones va a ser a través de la fagocitosis, y una vez que se dio la fagocitosis, pues la destrucción intracelular de esos microorganismos que han sido fagocitados, así como de las células muertas, a través de la liberación de ciertas sustancias que destruyen los microorganismos extracelulares y esos tejidos muertos. ¿Cómo se da este proceso de fagocitosis? Primero vamos a tener, imagínense que todo lo que se ve de color azulito corresponde a una célula que tiene la capacidad de fagocitar, como puede ser un macrófago. Estos macrófagos sobre su superficie van a tener ciertos receptores que facilitan que se dé este engullimiento o esta fagocitosis de los microorganismos, y para decirlo de una manera como más sencilla, que se coman al microorganismo. Entonces, tienen estos receptores, que ya dijimos que usualmente son receptores de tipo TOL, y sus receptores van a ser, el microorganismo va a ser fagocitado con la finalidad de formar un fagosoma. Este fagosoma se une a un lisosoma y se forma el fagolisosoma, que yo creo que esto ya lo han visto los alumnos que ya van en semestres más arriba. Se forma el fagolisosoma y se comienzan a liberar ciertas sustancias como especies reactivas de oxígeno y el óxido nítrico, que son los que tienen la capacidad de eliminar al microorganismo. Se elimina ese microorganismo, se fagocita y bueno, ya de esta manera se está eliminando este factor o este agente que está causando la lesión. También todos estos mecanismos de los que estamos hablando, que tienen la capacidad de eliminar a los microorganismos y a las células muertas, pueden destruir a los tejidos normales. Entonces, tanto el proceso, este es un proceso normal que se lleva a cabo para tratar de dar la reparación celular. Sin embargo, cuando estos estímulos están alterados o cuando se presenta algún proceso patológico propio del paciente, las consecuencias de la inflamación pueden llegar a ser patológicas, y es lo que vemos en este cuadrito. ¿Qué pasa cuando los neutrófilos se expresan de más? Por ejemplo, podemos tener un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Otro característico es el rechazo agudo del trasplante cuando se presentan alteraciones a nivel de los linfocitos. El asma es otro tipo de respuesta inflamatoria aguda que ya entra en lo patológico, y el shock séptico, y esto secundario a la liberación de las citocinas. ¿Qué otros tipos de trastornos patológicos de la inflamación pero crónicos tenemos? La artritis reumatoide, el asma, la ateroesclerosis, el rechazo crónico de trasplante y ciertas alteraciones como en los pulmones, como la fibrosis pulmonar. Estos son nada más algunos ejemplos de alteraciones patológicas que se pueden llevar a cabo durante la inflamación, y esto es para que ustedes reconozcan que a pesar de que la inflamación es un proceso fisiológico,
que busca eliminar ciertos factores nocivos, también cuando hay alteraciones, la inflamación puede tener respuestas de tipo patológico. Este es un esquemita nada más para recordar lo que acabamos de mencionar de cómo se lleva a cabo la inflamación aguda. Tenemos todos los cambios vasculares que ya mencionamos. Y si no se elimina la lesión con este tipo de inflamación aguda, lo que va a pasar es que puede progresar hacia una inflamación crónica. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el objetivo de la inflamación, tanto aguda como crónica, pues es la curación. Si no se llega a la curación o a la resolución de estos tejidos para que se encuentren de manera normal como se encontraban antes del proceso inflamatorio, entonces se va a llevar a la fibrosis, que en este punto de fibrosis ya es una pérdida de la función de sus características anteriores. Hay muchos mediadores que van a intervenir en el proceso inflamatorio. También no es el objetivo de este taller mencionar todos estos factores, pero sí que recuerden ustedes más o menos cuáles son las células que liberan ciertos factores y cuál es la característica o la acción que van a llevar a cabo cuando se presentan este tipo de células. Un ejemplo muy característico que les pongo aquí son los mastocitos. Los mastocitos tienen la capacidad de liberar histamina y la histamina es la que se va a encargar o la que va a tener las consecuencias que nosotros vamos a observar en una inflamación cuando, por ejemplo, se presenta un piquete de algún animal ponzoñoso como alguna abeja. Entonces la liberación de histamina es la que nos va a dar los síntomas que se están en relación con los procesos alérgicos. Y la célula que lleva a cabo esta liberación de estos factores son los mastocitos. Entonces, este nada más es un ejemplo de todos los reguladores y factores químicos que van a tener algún tipo de respuesta en este tipo de inflamación. La inflamación crónica, este punto ya es más rápido, es más cortito esta información. Aquí, lo importante que ustedes se lleven o se tomen en cuenta es que las células que están encargadas de la inflamación crónica van a ser las células mononucleares. ¿Cuáles son las células mononucleares que tienen relación en este proceso? Principalmente van a ser los macrófagos, los linfocitos y las células plasmáticas. Estas son las células que están relacionadas con la inflamación crónica, así como los neutrófilos están relacionadas con la inflamación aguda. ¿Cuándo se van a presentar este tipo de respuestas crónicas? Cuando hay destrucción tisular que se lleva a cabo por los productos estos de las células inflamatorias y la función o la finalidad, como les mencionaba, es la reparación de los tejidos. Lo vemos en esta imagen. Aquí corresponde a un tejido pulmonar. Este tejido pulmonar lo podemos observar más o menos los remanentes del tejido pulmonar con las cabezas de flecha. Ahí se ven algunas luces alveolares y nada más unos poquitos alveolos que están más o menos residuales porque este tejido está prácticamente ya destruido por los procesos inflamatorios que observamos aquí. Donde se ve la imagen que tiene el asterisco, todo eso corresponde a un centro folicular y las células que predominan aquí son los linfocitos. Donde se ven las flechitas larguitas que se ven en la parte central, está señalando los procesos de fibrosis, que es un intento, como les mencionaba, de reparación de la célula para que se intercambie el tejido que ya no está funcional por un tejido fibrótico que va a formar eventualmente una cicatriz. Lo que les mencionaba hace un momento. Entonces, ¿cuándo se va a presentar la inflamación crónica? La inflamación crónica la vamos a observar cuando las infecciones son persistentes y el proceso de inflamación aguda no pudo resolver esta patología. También lo vamos a ver cuando tenemos enfermedades inflamatorias del mecanismo inmunitario, como las enfermedades por hipersensibilidad, o también cuando se presenta una exposición prolongada a agentes con potencial tóxico. Esto es lo que les comentaba hace un momento. Las células que van a tener la mayor influencia durante el proceso de inflamación crónica van a ser estas, las células monocíticas
que son básicamente los macrófagos que se encuentran en la circulación sanguínea. Y también van a tener cierta influencia por las moléculas de adhesión y las quimiosinas para que migren al foco de lesión en un periodo de 24 a 48 horas después de que se dio el proceso de inflamación crónica. Una vez que los monocitos que estaban circulando en la sangre y que ya llegan al tejido lesionado van a recibir el nombre de macrófago. Los macrófagos van a tener ya la capacidad de fagocitar y realizar los procesos que mencionamos hace un momento. Los macrófagos, por decirlo de manera simplificada, van a tener dos funciones. O van a continuar el proceso de inflamación, atrayendo más células de la inflamación y tener también acciones microbicidas. Y por otro lado, van a tener un proceso o un papel muy importante en la reparación tisular. ¿De qué va a depender que se presente uno u otro de estos procesos? Pues va a depender básicamente de cuál es la vía que se active para que se realicen o se liberen ciertos factores tisulares para que se lleve a cabo este proceso. Vamos a tener dos vías. El macrófago puede activarse por la vía clásica, que se conoce como M1, o el macrófago se puede activar por la vía alterna. Cuando un macrófago se activa por la vía clásica, aquí va a estar dado secundario a la estimulación de ciertos microorganismos que liberan interferón gamma. Una vez que se libera este interferón, la célula es capaz de responder liberando, por ejemplo, las especies reactivas de oxígeno y el óxido nítrico que les comentaba cuando se forma un fagolisosoma, y su objetivo va a ser eliminar el microorganismo que se fagocitó. Pero también el macrófago va a liberar estas interleucinas que vienen aquí en la tablita, que son la 1, la 12, la 23 y ciertas quimiosinas. Y estas interleucinas son las que actúan como quimioatrayentes para que los neutrófilos lleguen al sitio de lesión. Recuerden que dijimos que cuando en el proceso de inflamación aguda los neutrófilos llegan hacia el sitio de lesión secundario a ciertas citocinas que actúan como quimioatrayentes. Son precisamente estas y son liberadas por los macrófagos. Entonces aquí, gracias a esta liberación de citocinas, van a llegar los los neutrófilos al sitio de inflamación. Pero cuando un macrófago es activado por la vía alterna, esto va a ser secundario al estímulo de las interleucinas 13 y las interleucinas 4 principalmente. Cuando estas interleucinas son las que se activan, el macrófago se va a activar por la vía alterna y nos va a dar lugar a la liberación de estos factores de crecimiento, factor de crecimiento transformador beta y las interleucinas 10. Y básicamente lo que va a llevar a cabo este tipo de interleucinas, este tipo de factores de crecimiento más bien, son la reparación tisular y la formación de fibrosis. Por lo tanto, estos factores de crecimiento lo que hacen es atraer las células que causan la fibrosis, que se conocen como fibroblastos. Hablando un poquito acerca de las células que se encuentran en inflamación crónica, las células que tienen una función importante aquí son los linfocitos. Los linfocitos ustedes ya conocen que pueden ser de dos tipos, los linfocitos B o los linfocitos T, pero predominantemente los linfocitos B van a ser aquellos que van a dar lugar durante su proceso de evolución a la formación de células plasmáticas. Estas células plasmáticas son las únicas células del microorganismo que tienen la capacidad de secretar anticuerpos. Y recuerden que los anticuerpos pues, van a ser muy importantes durante las respuestas de inmunidad. Aquí, los linfocitos T CD4 van a tener también la función o la capacidad de secretar ciertas citocinas. Los linfocitos T específicamente, como ya les dije, los B tienen la capacidad de liberar estas células plasmáticas y que liberan inmunoglobulinas. Y los linfocitos T se van a dividir en estos grupos que son importantes para mencionar durante el proceso de inflamación, que son el TH1, TH2 y TH17. Todos estos son subtipos que nos van a ayudar durante el proceso de la inflamación. El TH1, recuerden que les acabo de mencionar en la tablita pasada, tiene la capacidad de liberar el interferón gamma
activa a los macrófagos por la vía clásica. Es por eso importante reconocer estos subtipos. El linfocito de subtipo 2 va a secretar estos factores, la interleucina 4, 5 y 13, y estos van a tener una capacidad de reclutar eosinófilos y por lo tanto activar la vía alterna de la inflamación. Los linfocitos T17, estos también van a secretar ciertas citocinas, que lo que pasa es que nos ayudan al reclutamiento de neutrófilos y monocitos. Entonces, dependiendo también de qué subtipo de linfocito se trate o qué subtipo de linfocito cooperador o colaborador estemos hablando, es la respuesta inflamatoria que se va a llevar a cabo. Y esto viene pues un poquito, pues es lo mismo que les estaba mencionando, nada más que a manera de esquema. Otras células que intervienen en la inflamación crónica son los eosinófilos, que usualmente estos están en relación más bien a infecciones de tipo parasitarias o a reacciones de respuesta inmune. Los mastocitos, que también tienen la capacidad de liberar anticuerpos de inmunoglobulina E. Y esto es lo que les mencionaba hace un momento. Cuando tenemos nosotros una liberación de mastocitos, estos tienen la capacidad de secretar histamina. Y la histamina está en relación a las respuestas de tipo alergénicas. Dentro del mismo grupo de la inflamación crónica, tenemos podríamos llamarlo un subgrupo que es una respuesta inflamatoria granulomatosa, pero esta ya tienen unas características muy especiales, que sin embargo sí corresponden al grupo de respuestas inflamatorias de tipo crónicas, tienen sus características muy especiales y por eso las vamos a mencionar aquí. La inflamación granulomatosa, este nombre se recibe debido a que se da la presencia de acúmulos de muchos macrófagos activados y ciertos linfocitos que también se pueden observar en un proceso granulomatoso. La tuberculosis es el prototipo de esta enfermedad granulomatosa que se da secundaria a la infección y la tuberculosis por lo general va a formar un proceso de inflamación crónica granulomatosa. Sin embargo, hay otro tipo de enfermedades que a pesar de que la tuberculosis es el prototipo de inflamación granulomatosa, otras enfermedades como lo son la enfermedad de Crohn o los granulomas de tipo cuerpo extraño también nos pueden presentar este tipo de respuesta inflamatoria. Bien, esta es la imagen característica de un granuloma, donde tenemos en la porción central, lo que se ve como de color rojo más intenso, corresponde a una zona de necrosis. Hacia la periferia, si se fijan, les pongo ahí con una flechita, se observan unas células gigantes de tipo Langhans, que son unas células que tienen los núcleos acomodados como en forma de herradura. Ahí se ve bien en la imagen. Todos esos que se ven de color más basófilo corresponden a núcleos. Son muchos núcleos porque son muchos macrófagos que se adhieren para formar una célula gigante. Y estas células tienden a colocarse alrededor de la necrosis y por fuera de estas células, donde se ven las células gigantes, hay como un halo de color azulito que corresponde todo esto a células de tipo linfocitos. Entonces, esta es la imagen característica de un granuloma y siempre que se piensa en granulomas hay que pensarse que se trate de una tuberculosis. Pero también tener en mente de que no nada más la tuberculosis da granulomas, sino que hay otras enfermedades que los pueden causar. Esta tablita, o bueno, esta diapositiva nada más es para que ustedes recuerden que las citocinas sí, a pesar de que su respuesta o su reacción, lo que se trata de que, lo que están tratando es de resolver un proceso lesivo, las citocinas cuando se presentan en cantidades mayores por una respuesta inflamatoria mayor, también pueden tener efectos lesivos. ¿Cuáles son las respuestas que nos dan este tipo de citocinas? Pues uno de los más importantes va a ser la fiebre, pero también vamos a tener la acumulación de concentraciones plasmáticas de proteínas de fase aguda, que son como por ejemplo la proteína C reactiva. Es por eso que cuando se solicitan este tipo de estudios, como lo es la proteína C reactiva, lo que se trata es de estar pensando si hay un efecto sistémico de inflamación que ya se encuentre alterado o que se encuentre un proceso
pues ya de manera patológica. Otro efecto que vamos a encontrar, pues es la leucocitosis. ¿Por qué? Si ya dijimos que las células que se van a encontrar en una inflamación crónica son los linfocitos o los neutrófilos, cuando se encuentran aumentados en sangre, esto también nos puede dar una idea de que se trata de una respuesta inflamatoria secundaria a alguna infección o algún proceso patológico. Y cuando se presentan estas citocinas ya en forma prolongada o más bien en concentraciones mayores, podemos observar nosotros características o alteraciones secundarias a un shock séptico. Todo esto, recuerden, secundario al estímulo lesivo de la presencia de citocinas. ¿Cuáles son las características clínicas que vamos a observar? La reducción de la presión arterial, coagulación intravascular diseminada, ciertas alteraciones metabólicas y todo secundario a las concentraciones del factor de necrosis tumoral. Estas citocinas que se pueden ver cuando nosotros ya encontramos una alteración en el proceso de inflamación. Bueno, me fui bastante rápido porque se me hizo un poquito tarde para iniciar la clase, pero si tienen alguna pregunta, con gusto se la respondo en este momento.